Shabbat Shalom, familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre Celestial por dejarnos ingresar a este espacio de Shabbat, este espacio sagrado. Y vamos a orar para dar gracias al Padre por este hermoso día, por este tiempo maravilloso y por dejarnos estudiar su palabra también juntos en esta preciosa reunión. Oramos. Baruch Adonai Hameorah Leolam Baet. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Bahar Banu Mikol Ha'amin. Benatal lanu et torato, Baruch atah Adonai divrei hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias por este tiempo maravilloso, por este espacio sagrado de Shabbat, Padre amado. Te pedimos, eterno Rey, en esta hora que recibas toda la honra, la gloria y la alabanza y todo honor, Padre, que solamente tú mereces, eterno Rey de los cielos. Te damos gracias por permitirnos, Señor, estar una vez más reunidos a la luz de tu palabra, en esta quejilá virtual, Padre, en esta escuela bíblica, donde juntos estudiamos la palabra de Dios. Te doy gracias por todas aquellas cosas, te damos gracias por todo lo que tú nos diste durante esta semana. Gracias, eterno Rey, por la vida de mi madre, de mi hermana, de mis sobrinos, de mi cuñado, que tú los guardaste. Padre amado, gracias te doy porque tú has sido bueno, eterno Padre, en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación. Tu bondad y tu misericordia se dejan ver palpablemente, Padre. Te doy gracias por cada hermano y hermana que está en este lugar, en estos momentos, aquellos que nos han de escuchar luego de la transmisión en vivo, Padre. Pido que bendigas a cada familia aquí representada, que traiga paz, salud y bendición, eterno Rey de los cielos. Pido por cada uno de aquellos que han estado afectados de salud. Eterno Padre, que seas tú glorificándote. Bendice a mi hermana Giselita Ábalos, Padre. Trae sanidad, Padre amado, fortaleza y vigor a sus huesos, a todo su organismo, Padre amado. Enviamos una palabra de bendición hasta la Eretz Israel, hasta la tierra de Israel, amado Padre Celestial. Seguimos orando y clamando por los que todavía están secuestrados, eterno Rey, y que este trato que se ha hecho, Padre, para que vuelvan a casa, aquellos que están en cautiverio, Padre amado, te pido que sean devueltos a casa pronto, Padre, en el nombre de Yeshua, que fortalezcas a las familias, Padre amado, que están con ansiedad esperando el día de mañana, aquellos que quizás le han dado la noticia que sus familiares no regresarán con vida, Padre. Yo te pido, eterno Rey de los cielos, que traigas tu paz, fortaleza, eterno Rey, que seas tú visitándoles. Oramos también por el ejército de Israel, por los soldados que están siempre, Padre amado, defendiendo la patria. Eterno Padre, guárdalos, protégelos, fortalécelos, llénalos de vigor, Padre amado, en el nombre de Yeshua. Te doy gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias por la palabra que tú nos traes en esta noche. Que esta palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos consuele, que tu palabra nos edifique y que tu palabra produzca fruto en abundancia. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia. Eh, Gloria al Padre. Bien, familia. Estamos en la parashá. Déjenme ver qué pasó aquí. A su nombre, gloria. Ok, ok, ahora sí. Listo. Bien, estamos en la parashá Baerá, que esta es la parashá número 14, la parashá número 14, parashá Baerá, que se encuentra en el libro de Shemot, libro de
Éxodo, así lo conocemos, ¿verdad? Al español. En español la tradujeron como Éxodo. Éxodo significa salida, que es una palabra del griego, pero en su nombre original hebreo es Shemot, que significa nombres. ¿Ok? Y se encuentra en el libro de Shemot o libro de Éxodo del capítulo 6, versículo 2 hasta el capítulo 9, versículo 35. Ahí se encuentran ubicadas las 7 aliyot. La lectura de la Haftarah es Ezequiel, libro de los profetas. La lectura de los profetas, Ezequiel capítulo 28, versículo 25 hasta el capítulo 29, versículo 21. Y una de las lecturas del Brit Hadashah está en Romanos capítulo 9, versículo 14 al 24. Amén. Ahí donde se encuentran ubicadas estas 7 aliyot. Ok. Un momentito para acomodarme aquí con esto. Ok. La palabra baerá, la palabra hebrea baerá, donde se toma este título para esta parashá, al español significa y aparecí o y me aparecí. ¿Ok? Esta palabra es utilizada en Éxodo cuando Adonai se revela a los patriarcas. Posee una profundidad espiritual significativa. Simboliza la revelación divina y la cercanía de Elohim con sus fieles. En nuestra fe, Baerá nos recuerda que el Eterno se manifiesta a quienes le buscan, ofreciendo guía y promesa de redención. Esta revelación fortalece nuestra relación con el Eterno, fundamentando nuestra fe en una conexión personal y continua con nuestro Creador. Adonai se revela a Moisés prometiendo liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Moisés y Aarón, designados como líderes, enfrentan al faraón demandando la liberación de su pueblo. Pero el corazón de Faraón se endurece y Adonai desata una serie de plagas devastadoras sobre Egipto, que incluyen la transformación del agua en sangre, invasiones de ranas, piojos, moscas, pestilencia en el ganado y llagas y granizo, demostrando el poder de Elohim para liberar a su pueblo. Amén. Nuestra primera aliyah se encuentra en Shemot, en Éxodo capítulo 6, del versículo 2 al 13. Vamos a leer el versículo 3. Dice: yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre, Yuhei no me di a conocer a ellos. Amén. La gran revelación que el Eterno da a Moisés o a Moshe en hebreo, como usted quiera pronunciarlo. Amén. Es una gran revelación. En este primer versículo que estamos leyendo acá, dice que el Eterno se dio a conocer o se apareció a Abraham, a Isaac. Amén. Pero dice como el Shaddai, yo no me di a conocer a ellos con mi nombre personal, por decirlo de alguna manera. Amén. Que la palabra el Shaddai lo que significa es el todopoderoso, el todo suficiente, entre otros términos, pero básicamente esos dos. Amén. Es lo que significa la palabra Shaddai. ¿Ok? El término todopoderoso en este verso, que es el Shaddai, nos permite ver la diferencia que el Eterno establece entre las dos variables. Mas por mi nombre eterno, sabemos que su nombre eterno es Yud-Heh-Vah-Heh en del hebreo. Amén. Eh, que al español se tradujo como la Y, la H, la V o la W en algunas ocasiones, sobre todo en el inglés, y la H. Amén. Que el hebreo es Yud, Hei, Bat, Hei. Amén. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. ¿Ok? El cual
la gran mayoría de estudiantes de la Torá lo pronuncian como Yahweh o Yahvé, ¿ok? Que ya eso también lo hemos explicado, el por qué es Yahweh o Yahvé. Cualquiera de los dos términos también están correctos para poderlos utilizar. Es necesario en una parashá posterior comentar el porqué de las variables que hoy existen de su pronunciación. El punto importante en este pasaje es el porqué de estas diferenciación entre los dos términos, entre el Shaddai y Yud-Heh-Vah-Heh. Recordemos lo que representa en hebreo Shaddai. Del Strong, en el diccionario lo encontramos con el H7703, que proviene de la palabra Shaddad, que significa fornido, poderoso, impenetrable. Este término tuvo su mayor aplicación en la época de los patriarcas, en la que tenía la acepción de Elohim de los padres, el Elohim de los padres o de nuestros padres, el todo suficiente, en los que más se acerca a la realidad del significado espiritual. Cuando el Eterno se da a conocer como el Shaddai, es yo soy todo, no necesitas otros dioses, no necesitas algo más, yo soy el todo suficiente para ti. Yo soy el Shaddai, yo soy tu Elohim, el Shaddai, yo soy tu Dios, el todopoderoso o el todo suficiente, el que todo lo puedo. Entonces, ese es el término, el todo suficiente, que es lo más cerca a la realidad del significado espiritual. Esto da una clara explicación de aquel que es todo suficiente para mantener la plenitud de la bendición, cuidando protección y salud a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob en su peregrinaje por la tierra y en la misma forma para nosotros hoy en día también. Así como fue el Shaddai para ellos, es el Shaddai para nosotros, el todo suficiente, el que nos cuida, el que nos guarda, el que nos alimenta, el que nos sustenta, el que nos fortalece en medio de la tempestad, en medio de la prueba, en medio de la batalla, en medio de la lucha. Él es nuestro todo. Amén. Éxodo capítulo 6, Shemot capítulo 6, versículos 6 al 8 dice: Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo y seré para vosotros por Dios. Y sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios. Y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión. Yo, Yahweh, pone la firma allí. Era importante que el pueblo supiera que fue Yahweh el que los liberó. Esto garantiza cuatro cosas específicas, sabiendo y entendiendo que es el Eterno, que es Elohim, que es Yahweh el que los está liberando. O sea, ¿qué estaba queriendo decir el Señor? No es por la voluntad de Faraón, no es por la voluntad de Moisés, no es por las habilidades de Moisés o la facilidad de las palabras de Aarón, no, es por mi fuerza, es por mi voluntad que yo los voy a liberar. Entonces, era importante que el pueblo supiera que fue Yahweh el que los liberó, los libró. Esto garantizaba cuatro cosas específicas. Número uno, vamos a ver. Número uno, que vivieran la misericordia de Adonai, o que vieran, perdón, que vieran la misericordia de Adonai sobre ellos, mostrada en el hecho de que los libraría de la servidumbre y de la esclavitud.
Aquí tiene una connotación de libertad, de libertad. Un segundito. ¿Ok? Entonces, número dos. Ay, espera que me salí, se me fue. Deme un please. Mm, ¿qué es? Un segundito, es que fue que me salí yo de la presentación. Ok, un segundito. No sé si solo a mí, pero no escucho nada. Deme un segundito, hermana. Es que se me fue la presentación a mí. Ok, listo. Ustedes la miraban, pero yo no la miraba. Ok, entonces, punto número dos. Que reconocieran que solo Yuhei había sido el protagonista. Esto demostraba que no había sido por capacidad de Moshe o debilidad de Faraón, sino por la mano poderosa de Yuhei. Tres, que renovaba la promesa hecha a Abraham en cuanto a la posesión de la tierra. ¿Ok? Que renovaba la promesa. A veces hay cosas como que el Eterno nos habló, hermano, pero a veces están allí como en pausa, esperando eh, em, ya a veces el proceso, a veces el trato con uno, preparando nuestro corazón. Lo vimos en el caso de Joseph. El Eterno lo lleva a Egipto con un propósito, sí, pero tuvo que pasar un proceso de 12 años, hermano, en la cárcel y un año en esclavitud para poder ser preparado. A veces nosotros creemos, el ser humano como tal, queremos las cosas ya y a veces creemos que el Señor las va a cumplir ya, pero no, muchas veces, hermano, no es así. A veces el proceso es eh, preparar nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra madurez, tanto personal como emocional, sentimental y espiritual. ¿Ok? Entonces, pero el Eterno no se olvida de sus promesas. El Eterno no se olvida. Usted y yo sí nos olvidamos, pero Dios no se olvida de sus promesas. La Biblia establece de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, liberándolos de Egipto, él estaba renovando la promesa hecha a Abraham en cuanto a la posición de la tierra, lo que él le prometió, la tierra prometida, la tierra de Canaán. ¿Okay? Cuatro, que toda la gloria, honra y agradecimiento fuera dada solo a Yuhei. En otras palabras, garantizaban que no se le diera alabanza a ninguna criatura, por grande que fuera, independientemente de cuán grande fuera Moshe, solo Yuhei merecería y merece la alabanza. Amén. Eso es, esos cuatro puntos son importantes, que garantizaban estas cuatro cosas. Amén. Que el pueblo tenía que darse cuenta y que cuando el Eterno los sacara de Egipto con grandes señales y maravillas, hermano, no tenía que caber la duda de que fue la mano de Dios, la mano del Todopoderoso quien los había liberado. Adonai no comparte su gloria con nadie, con nadie. Isaías capítulo 42, versículo 8 dice: Yo soy Adonai, Yud Hei Bajei. Ese es mi nombre.
no comparto mi gloria con nadie más, ni mi alabanza con ningún ídolo. Por eso, amados hermanos, cuando ocurra un milagro en la vida, usted no se lo puede atribuir como mucha gente se lo atribuye y han tomado cosas como amuleto, el nombre, la sangre como un amuleto. Y a veces la gente cree que con solamente decir me cubro con la sangre, eso no, hermano, eso es antibíblico, ¿entiende? O porque lleva una estampita o que lleva que se puso de moda de hace una época para acá, el ungimiento con la sal y todo eso que lo estuvimos conversando hace unos días atrás, en el estudio Tallac Mi Voz, creo que estuvimos hablando un poco, sobre ese tema. No, toda honra, gloria y alabanza le pertenecen solamente a Yud Hei Bajei. Amén. A más nadie. Así sea un hombre, porque nosotros somos simplemente vaso en sus manos, un vaso en sus manos. Amén. Y que él nos usa para hacer su obra. Es la obra de él, los milagros son de él y el poder es de él. Amén. Entonces, un ídolo es todo aquello a lo que le da alabanza que no sea el creador. Entonces, un ídolo, amados hermanos, no es simplemente la imagen de una figura, de un Dios, de un ángel, de una virgen, de un Cristo. No, no solo, esos ídolos sí, pero no solamente eso se convierte en ídolo, sino todo aquello al que se le dé alabanza, este, que le pertenece solamente al creador. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25 dice: porque habiendo conocido a Yuhebahei, no lo glorificaron como Elohim, no lo glorificaron como Dios, como Elohim, ni le dieron gracias. Más bien, se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les oscureció. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Elohim los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira. Veneraron y rindieron culto a la creación antes que al creador, quien es bendito para siempre. Amén. Entonces, aquí vemos algo, hermano. El problema del hombre, el problema del ser humano, no es que no conozca de Dios, ni que nunca haya escuchado hablar de Dios. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 21? Dice, porque habiendo conocido a Dios, porque habiendo conocido a Elohim, no le dieron gloria, honra, alabanza a él. No es que no le conocen, no es que no se les haya predicado, no es que no se les haya enseñado. Porque hay gente, hermano, que prefirieron devolverse porque allá sí me aceptan lo que quiero hacer, allá sí me dan la oportunidad que yo quiero. Entonces, hermanos, se acomodan a las cosas del mundo. Hermano, y como le digo, no solamente porque hoy lo vemos, hermano, vemos situaciones donde se presentan hombres, inclusive caminando por las espaldas de sus feligreses porque son tan santos que no pueden pisar la tierra porque ellos son demasiado santos para pisar una tierra tan impura. Imagínese usted qué increíble. Amén. Algo increíble. Entonces, dice en Éxodo capítulo 6, versículos 12 al 13. Y habló Moisés delante de Jehová diciendo: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará Faraón, yo incircunciso de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo:
y les dio instrucciones para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En ocasiones, en el momento en que el Eterno inquieta a alguien con el llamado a servirle o a cumplir una misión del reino, suelen presentarse estos perfiles. Amén. Suele presentarse estos perfiles cuando el Eterno llama a alguien y sobre todo cuando nos comisiona en trabajos que nos sentimos que no estamos en la capacidad de hacerlo. Y eso no es malo, al contrario, eso es bueno, porque cuando usted no se siente en la capacidad de hacer semejante tarea, es entonces cuando usted va a depender solamente del Eterno. Pero cuando aparece una persona que se siente súper capacitado, súper valorado, amén, su concepto es demasiado alto, amén. Entonces, él cree que por sus capacidades es que él va a poder hacer la tarea que se le encomienda. Amén. Por eso la escritura dice que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Tampoco hay que irse a los extremos de eh, sentirse menos que una cucaracha o menos que un gusano y no sé cuánto, no, sino es sentirnos con un corazón agradecido de que el Eterno nos halle dignos y que nos dé gracia y que por su bondad y por su misericordia nos esté llamando para realizar una obra en su reino, para poder hablarle a las personas y compartir de la verdad y la misericordia de Adonai. Entonces, es importante esto, hermano. Entonces, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, amén, que por la gracia, es por la gracia de Dios, por la gracia de Adonai. Yo soy uno, hermano, a veces yo me siento que no tengo la capacidad, pero en su gracia, en su misericordia, es cuando nos humillamos delante de Él, porque estamos dispuestos a obedecer, porque el Eterno lo que quiere es obediencia. Y cuando tú quieres obedecer al llamado que el Señor te está haciendo, entonces, Señor, no tengo la capacidad, pero tú me estás llamando, yo dependo de ti. Amén. Por eso Pablo dice que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto de que el que debe de tener. Amén. Como dicen por ahí, no te creas el papá de los tomates, sino que considérate inferior a los demás. Aconseja Pablo, porque cuando nos sentimos en ese grado que no tengo la capacidad, pero si él me está llamando, él me va a ayudar, entonces yo me voy a someter a lo que él me pida. Simplemente es obediencia. Obediencia, obediencia, obediencia. Nos vamos a preparar, sí, pero vamos a obedecer, hacer las cosas como Él quiere, hacerlo de la manera de Él, no nuestra manera. Entonces, cuando en ocasiones, en el momento en que el Eterno inquieta a alguien con el llamado a servirle o a cumplir una misión del reino, suelen presentarse estos perfiles. Número uno, los que sin preparación creen que están listos y confiando en sus fuerzas y recursos personales, atienden al supuesto llamado del Eterno y fracasan en el intento porque diciendo cosas como Dios me habló, no esperaron los tiempos del Eterno. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Moisés. Moisés fue escogido desde pequeño y el Eterno le guardó la vida con un propósito. Lo llevó al palacio de Faraón, criado con los mejores alimentos en el palacio de Faraón, con con toda la cultura egipcia, tenía que conocerla. El Señor preparó, oiga bien, el Señor preparó a Moisés 40 años. A los 40 años lo saca del palacio y se lo lleva al desierto para terminarlo de preparar. Dura 40 años. ¿Cuándo comenzó? ¿A qué edad comenzó Moisés su ministerio? ¿A qué edad el Eterno lo llama? A los 80 años, familia.
o 80 años. Y hay gente que ya cumplieron los 50 o que ya tienen 40. Yo he escuchado gente, no, yo tengo 30 años, yo ya no sirvo para nada. ¿Cómo es posible? 75 años tenía Abraham cuando el Eterno le da la promesa de su hijo. A los 100 años le da su hijo, el hijo de la promesa. Le da la promesa de tierra, descendencia y bendición. Entonces, hermano, la edad no es excusa para decir yo no puedo servir a Dios. Yo no puedo abrir una célula en mi casa para enseñar Torá. No, yo no tengo la capacidad, porque todos, hermanos, de una o de otra manera, siempre vamos a ver nuestra inferioridad o ver nuestras pocas capacidades, pero cuando hay obediencia al Eterno es entonces cuando nosotros vamos a surgir. Pero está este otro, ¿verdad? Del que se cree tan superior, tan preparado. Sin preparación, amados hermanos, es imposible cumplir un llamado. Juan capítulo 2 verso 4 dice, Jesús respondió, Madre, ¿qué quieres de mí? Aún mi hora no ha llegado. Los tiempos de Dios. Jesús sabía a lo que él vino. Fue preparado. Jesús fue preparado 30 años. Cuando surge el asunto de la boda de Canaán y la mamá le dice a Yeshua, se les acabó el vino, se les acabó el vino. El Señor le dice, ¿qué quieres que haga yo? No ha llegado mi hora, no ha llegado mi tiempo. ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres de mí? El rey Saúl pasó la vergüenza de hacerlo a su tiempo y perder el respaldo del Eterno en su reinado. Primer libro de Samuel, no esperar el tiempo de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 9 al 14. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él mismo ofreció el holocausto. Oiga bien, ya los que tenemos tiempo de estudiar Torah entendemos esto. El rey Saúl estaba esperando a Samuel. Samuel era un levita. Samuel era profeta y sacerdote. Ahora, perdón, como Samuel se tardaba, el rey no quiso esperar ya. Y él mismo ofreció los sacrificios y el holocausto, siendo él un hombre de la tribu de Benjamín. No era levita, no era sacerdote, no le correspondía a él. Y él mismo ofreció el holocausto. Cuando acababa de inmolar el holocausto, he aquí Samuel que llegaba. Y Saúl le salió al encuentro para bendecirlo. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, ciertamente vi que el pueblo desertaba, o sea, el pueblo se estaba yendo, y que no llegabas en los días fijados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí en Gilgal, y yo no he apaciguado a Yuge y Bajei, así que me esforcé y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl, has actuado neciamente, no has guardado el mandamiento que Yuhei tu Dios te ordenó, pues ahora Yuhei hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reinado no será duradero. Yuhei ha buscado para sí un hombre según su corazón, al cual Yuhei ha designado como caudillo sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que Yuhei te ordenó. Amén. Y es por eso que surge la frase que se agrada más el Señor de la obediencia que de la multitud de sacrificios. Se agrada más el Señor de la obediencia que de la multitud de sacrificios. Entonces, amados hermanos, no por simple inexperiencia el rey Saúl comete este grave error,
su muerte y aún el futuro de toda la nación paga hoy las consecuencias de su rebeldía. Hacer las cosas a nuestra manera, al como yo creo, a como el yo pienso. Hermano, eso es algo que el Eterno no pasa por alto. Hay que hacer las cosas, porque cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestro parecer, eso es un pecado de rebelión, rebeldía. ¿Ok? Todo el capítulo 15 habla de su desobediencia. Una parte de trascendental dice en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 19 al 23. ¿Por qué entonces no escuchaste la voz? ¿Por qué entonces no escuchaste la voz de Yuquebaqué y te has precipitado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Yuquebaqué? Y Saúl respondió a Samuel, al contrario, he obedecido la voz de Yuquebaqué. Fui por el camino que Yuquebaqué me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo ha tomado ovejas y vacas del despojo, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Yuquebaqué, tu Dios, en Gilgal. Tremendo, porque le dice tu Dios, no dice nuestro Dios, o no dice mi Dios. Y respondió Samuel, se complace Yuquebaqué en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz de Yuhei. Es aquí, es una pregunta que hace Samuel. ¿Se complace Yuhei en los holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz de Yuhei? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, mire qué tremendo, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía o qué es el pecado de rebelión? A hacer las cosas a nuestra manera y no hacerla a la manera de Dios. No poner atención, porque a Saúl se le dijo, acaba con Amalek, no perdone tu ojo nada, mata aún a los niños de pecho. No dejes a nadie con vida y no tomes nada del anatema. Vacas, toros, todo, mátalo, mátalo todo. Acaba con todo, préndele fuego a todo. Era borrar la memoria de Amalek en la tierra. Esa fue la misión que el Eterno le dio al rey Saúl. Para eso lo puso en el trono, para que él acabara con los amalecitas. Esa fue la misión que se le otorgó a él. ¿Y qué hizo él? Lo que él quería, lo que a él le pareció. Eso se llama rebelión. Por eso el versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. O sea que la rebeldía, hacer las cosas a nuestra manera, a como me dé la gana, a como yo creo, a como yo pienso, o muchas veces por complacer a la mayoría de la congregación o por complacer a papá, mamá, al esposo, a la esposa, a los hijos, yo lo voy a hacer de esta manera. Eso es rebelión. Y ese pecado de rebelión, ese pecado de rebeldía está en el mismo nivel de la rama de la brujería. Un rebelde y un brujo es lo mismo. Un rebelde y un adivino es lo mismo. Eso es lo que dice aquí el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Y como la idolatría y el culto a imágenes es la obstinación. Que es una persona obstinada, es una persona cabezona que usted le habla y le habla y le habla y no entiende. No es que sea tontito y no entienda, sino es que no quiere hacer las cosas. Eso es obstinación. No, no, yo lo voy a hacer así. No, hermano, pero mire que así es como dice el Eterno. No, no, pero es que a mí me parece, no es que yo creo, no, o peor aún, no es que a mí Dios me habló. No es que a mí el Señor me habla. No es que el Señor me dice que lo haga así. Eso es rebelión. Y como lo vimos ahora el miércoles, hay de aquel que diga que el Señor ha dicho
dicho, y el Señor no ha dicho nada. Y hay gente que se oculta o se ampara con la famosa frase, Dios me dijo, Dios me habló, Dios se me reveló y me dijo que haz esto y esto y esto, cuando va contra lo que dice la Escritura. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía y como la idolatría y el culto a imágenes es la obstinación, puesto que has rechazado la palabra de Yuhebakei, él también te ha rechazado como rey. Y hay gente, hermano, en muchos lugares que están en un ministerio y hace tiempo que el Eterno los abandonó. Ahí están. Saúl siguió él siguió en el trono. Saúl siguió en el palacio, pero ya el respaldo del Eterno no estaba con él. El rey Saúl no dio muerte a todos sus enemigos, como Yuhei lo había ordenado, pero sí oyó al pueblo en el asunto y dejó vivo a Agag, su rey y sus hijos. Irónica y paradójicamente, ellos aún hostigan cruelmente al pueblo de Israel. Hermano, ¿y quién fue el que mató a Saúl? Saúl en la batalla con los filisteos, que la perdió porque ya el Eterno no estaba con él. Y cuando él se vio derrotado, dice que él se lanzó sobre su lanza, o sea, se tiró sobre su lanza, sobre su espada, perdón, y, y, y quedó ahí clavado, pero no murió. Una malecita fue el que le cortó la cabeza, lo terminó de matar. Una malecita, porque lo que tú no matas hoy, eso te matará a ti mañana. Una malecita. Y ese amalecita fue y le dio el informe a David, creyendo que le iba a dar gracia a David, y David lo mandó a matar. Por cuanto tocaste al ungido del Señor. Entonces, vemos acá. Entonces, dos, los que con o sin preparación, Yuhebajé ha llamado a servir y siempre tienen una excusa para evadir esa responsabilidad. Entonces vemos, amados hermanos, dos puntos aquí. Uno, que el Eterno lo llamó, pero no se preparó. Y no se preparó. Y se lanzó, porque ya tenía el llamado. No, el Señor llama, pero hermano, hay que prepararse. Y está el otro, que el Eterno lo llama y puede estar preparado, puedes tener las capacidades o el Señor lo va a capacitar, pero siempre tiene una excusa para evadir la responsabilidad. Y yo conozco a muchos así, hermano. Porque servirle al Eterno es una gran responsabilidad. Lleva, conlleva sacrificios, conlleva noches en vela, conlleva, hermano, despegarse completamente de las cosas que muchas veces queremos hacer y no las vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Y si vamos a servir al Eterno, tenemos que hacerlo con responsabilidad, que es algo, hermano, que llámele disciplina, ser disciplinados en el estudio, en la preparación, hermano, pasar noches enteras estudiando para poder sacar un estudio a conciencia, prepararnos para no ir a hablar locuras y tonteras. Y no es sentarse, hermano, ahora como hacen muchos predicadores, sentarse en YouTube y me busco una predicación de Julano de tal, una predicación de Juan Carlos Harrigan porque ahora es el famoso, o porque o la predicadora de moda o el predicador de moda. Antes era Benijín, hoy son otros. Antes era Julanito de tal, antes era Maldonado, ahora son otros. Antes era Catherine Kuhlman, ahora es otra. Entonces, voy a copiar y eso, hermano. Y entonces uno los escucha diciendo la misma locura, porque como no estudian la palabra, repiten lo que aquellos están diciendo sin saber que lo que aquella persona está diciendo va en contra de lo que dice la misma escritura. Hay que prepararse, pero tampoco podemos evadir la responsabilidad al llamado
que el Eterno nos está haciendo. Es más, es de sentirnos, hermano, realmente privilegiados. Es un gran honor, es un gran privilegio de que el Eterno te esté llamando a ti para que seas un canal de bendición. Y eso es algo, hermano, que nos toca a todos. Hablarle a la gente, enseñarle a la gente, reunir la gente. Es importante. Vemos a Moshe ya listo después de su proceso en el desierto de Madián por tantos años, expresando las excusas. Imagínense, el Eterno lo había metido en el palacio. Hablaba los idiomas que hablaba. Estoy seguro que Moisés hablaba muchos idiomas, muchos idiomas. Entendía todo el contexto cultural, el contexto histórico, todo lo conocía. Tenía las capacidades, había estado al mismo nivel de un faraón. Amén. Estaba al mismo nivel de un faraón, Moisés, en cuanto a su preparación y todo, porque fue criado en el palacio. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la hora de llamar, presenta sus excusas. No, yo no sé hablar, soy tardo para hablar, no me van a escuchar, y si me preguntan, ¿y si? ¿Y qué hago? Excusas. Si no se está preparado, hay que permanecer tranquilo porque Él está con cada uno de los que hemos decidido en nuestro corazón. Y si se cree que hace falta algo para hacerlo o aún se tiene la concepción de no ser suficiente, hay que permanecer en Shalom porque Él lo tiene todo. Él sigue siendo el Shaddai. Él sigue siendo el todo suficiente en nuestras vidas. Él nos va a dar la capacidad. Claro, estudiemos, preparémonos con conciencia, pero no tienes que ser un máster. Por eso, hermano, estamos aquí y nos seguimos preparando. Hay que conocer nuestras limitaciones, sí. Y cuando usted conoce las limitaciones que usted tiene, entonces te vas a preparar más todavía. Vamos a estudiar el doble que aquellos que ya tienen lo que tienen y lo consiguieron con esfuerzo. Nadie le regaló nada a nadie. Amén. Sino que hay que buscar esa preparación, ese esfuerzo, esa conciencia. ¿Por qué? Porque alguien me ha llamado, el Todopoderoso me llamó. Porque como siempre lo digo, el llamado lo hace el Eterno, no lo hace el hombre. Entonces, como si fuera poco, Moshe recibe a plenitud la esencia de su nombre. En cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad, él es quien es. Él es Yud Hei Vav Hei. El nombre de Moisés en hebreo lo encontramos en el diccionario con el H4871, Mashá. Amén. Masha. Y significa sacar. El nombre Moshe viene de la raíz Masha y significa sacar. De esta se deriva del Strong 4872, Moshe, y significa sacar, sacar del agua, rescatado, legislador. Eso es lo que significa el nombre Moshe o Moisés al español. ¿Será que esto influyó para ser sacador de excusas? Moshe antepuso su poca facilidad de palabras o su escaso nivel de oratoria, pero eso es precisamente lo que Yuhebakei busca, personas incapaces para que él muestre su poder y así el siervo reconozca que todos sus logros son por la gracia y la misericordia del Altísimo. El Rab Saúl dice en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27 al 28 dice, Primera de Corintios 1 27 al 29 dice, pero Adonai Yuhebahei escogió lo que el mundo considera absurdo para avergonzar al sabio. Adonai Yuhebahei escogió lo que el mundo considera vil para avergonzar al fuerte. Y Adonai Yuhebahei escogió lo que el mundo mira con desdén como común o que considera como nada
para hacer como nada lo que el mundo considera importante, para que nadie se jacte delante de Adonai Yuquebajei. Por eso el Señor nos escogió, porque para muchos no éramos nada importante, para nuestra familia, para tu esposo, tu esposa, tus hijos, para la sociedad que te rodea. Quizás nunca fuimos nada importante, pero de lo vil, de lo menospreciado, al que no se le dio el valor, el Señor dijo, yo te escojo a ti, yo te voy a usar a ti. No importa eh, que no vengas de cuna de oro, que quizás no vengamos de una preparación académica de universidades, pero el Señor nos escogió, el Señor nos llamó, amén, de lo vil, de lo que no se considera valioso, de lo que no se considera nada importante, de lo que puedan decir, ¿quién es ese? Para que la honra y la gloria sea solamente de Dios, para que la gente tenga que reconocer, wow, de verdad. Y ese vive en esas condiciones, o este vive así. A mí me han preguntado, hay gente que me ha preguntado, ¿y usted a cuál universidad fue? No, yo con costo sé leer y escribir. A mí me dieron el diploma de escuela porque yo creo que me lo regalaron, hermano, porque yo estaba enfermo de cáncer y estaba desahuciado, me iba a morir. Y luego pasé mis situaciones que he pasado, que he contado muchas veces acá. Amén. Una infancia difícil, una infancia de maltrato, una infancia de abandono, una infancia de vivir en las calles. Bueno, de eso fue que el Señor escogió para avergonzar a los grandes, para avergonzar a los sabios. Me llamó, sí. Me sentí igual, acomplejado, temeroso. Todavía me siento muchas veces así, pero sé que dependo de Él. Sé que Él me llamó, sé que Él me escogió. Hermano, y si de algo yo estoy seguro es de mi llamado. Si yo muriese hoy y el Eterno me da la oportunidad de nacer de nuevo o de volver a la vida, yo sé cuál es mi llamado. Yo se lo decía a los pastores que tuve, que muchas veces entraban en celo conmigo. Hermano, yo sé cuál es mi llamado. Yo no le serrucho el piso a nadie, ni le vengo a quitar ovejas a nadie, ni le vengo a quitar el lugar a nadie. Yo sé mi llamado, yo sé mi posición, yo sé a lo que Él me llamó. Me siento más que honrado, me siento más que privilegiado. De verdad que sí, amados hermanos. Me siento sumamente honrado que hoy por hoy, no solamente presencial, sino que gente del mundo me está escuchando mis enseñanzas, los videos en YouTube, gente que me escribe. Yo me siento sumamente honrado, de verdad que sí. Me siento honrado que los miembros de Casa de Israel estén conmigo, gente que tiene de estar conmigo años ya, muchos años. Y uno vuelve a ver de dónde lo sacó Dios a uno y dice, de verdad es que solamente la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Eso me obliga a mí a quererme preparar más, a quererme capacitar más, a querer, no tengo quizás mucho léxico en mi vocabulario porque no tengo mucho estudio en académicos, seculares, pero sí que tengo el deseo y el anhelo de hacer la voluntad de Dios. Así que, hermano, las excusas tenemos que dejarlas a un lado. Amén. Jehová no escoge únicamente a los preparados, sino que se deleita preparando a los que Él escogió. Eso somos nosotros. Si usted hay diferentes categorías. Por ejemplo, vemos a Pablo, un Pablo que era un académico en Torá, de lo mejor que había, preparado con el mejor. Pero también vemos a pescadores, también vemos a gente, como dice el libro de los Hechos, del vulgo, sin estudio, sin preparación, gente que con costo sabía leer y escribir, y de esos también escogió Dios. No importa en qué categoría está usted,
si en los que tienen universidad, si en los que tienen títulos universitarios, si en los que tienen profesiones académicas grandes, o si eres simplemente una ama de casa, una que limpia casas, o que eres un pescador, o que eres un carpintero, o que eres un constructor, que eres un albañil y que apenas sabes leer y escribir. No importa. Lo importante aquí es que hay uno que nos llamó. Si estás preparado, pues gloria al Eterno, porque te va a llevar hacia ese lado. Pero si somos también, si estás en la categoría que estoy yo, en los que no tienen universidad, en los que no tienen mucha preparación académica secular, pero tenemos el corazón y la disposición del alma para obedecer al Eterno en el llamado, entonces Él nos va a capacitar. Nos capacita y nos envía. El Señor le dio un curso intensivo de 3 años a sus discípulos, que terminando siendo los apóstoles. Y como dice el libro de los Hechos, y trastornaron el mundo entero. Porque el mensaje que hoy tenemos y el mensaje que hoy estamos predicando, Mashiach Yeshua lo dio a obreros, carpinteros, a albañiles, a pescadores, a cobradores de impuestos, y trastornaron el mundo entero, que hasta nuestros días hoy tenemos las cartas de Pablo, uno de los más preparados, pero también tenemos las cartas de Juan, de Pedro, de Felipe, pescadores, obreros simples, diáconos. Hoy tenemos una gran enseñanza. Amén. Entonces, amados familia, espero que el tiempo de hoy haya sido de bendición. Si alguien quiera comentar algo, preguntar algo, hermano, puede hacerlo. Si no, oramos porque tenemos otra enseñanza que recibir dentro de unos minutos, pero estamos alegres y contentos, amados hermanos. Amén. Así que no hay excusa, no hay excusa para servir a Dios. Así que recuerde que el Señor dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Si en lo poco me eres fiel. Mateo capítulo 25, versículo 23. Él nos llama, Él nos capacita. Amén. Bien, familia. Entonces, si no hay consulta, no hay comentarios, oramos. Y nos vemos mañana, si el Eterno lo permite, a partir de las 5:30 de la tarde, hora de Centroamérica, hora de Costa Rica. Y a las 7 de la noche también tendremos la última clase de identidad para los que están en identidad. Amén. Así que familia, yo les agradezco mucho. Amén. Oramos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam betujenu. Baruch atah Adonai Ibrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo y lo que resta de este Shabbat podamos vivirlo y sentirlo a plenitud. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia. Que el Eterno los bendiga. Feliz descanso a Shabbat todos. shalom. Shabbat Amén. shalom. Shabbat shalom para Amén. todos. Shabbat shalom. Amén.